Y ahora... buenos días, hermanos. Doy gracias al Señor por estar una vez más con todos ustedes desde aquí, desde mi hogar. Quien les habla es el pastor Ramón Encina de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 del barrio El Tambo. Gracias le doy al Señor por cuanto he podido comunicarme con la radio La Predicadora, los 94.1. El Señor bendiga la radio, el Señor bendiga al operador y bueno, y a los hermanos y a las hermanas que hacen sus programas en la radio también. Un saludo para el hermano Dante, el pastor Dante, para Mario, para sus familias, para la congregación de nuestro Señor Jesucristo que está con el hermano Dante. El Señor le bendiga grandemente a nuestro amado pastor. Y bueno, también un saludo para Nicolás, la hermana Andrea, que después ellos van a estar con su programa. Agradecido al Señor por poder estar una vez más después de un fin de semana que hemos tenido. Gracias a Dios hemos vuelto a la reunión de la iglesia. Creo que hoy es 4, creo, de 5 hoy es, dice mi esposa, 5 de julio del 2021. Y el 3 ya empezamos las reuniones, el día 3, sábado 3, en nuestra amada iglesia local. Gracias a los hermanos que pudieron venir, que llegaron, y a los hermanos que todavía no llegaron, le vamos a estar esperando. El Señor le bendiga a cada uno, que el Señor bendiga a toda la audiencia de la radio La Predicadora, que el Señor agregue en este día bendiciones sobre sus vidas, ¿no? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a hacer una leve oración y vamos a ir a la palabra de nuestro amado Señor en esta mañana. Señor, estoy delante de tu presencia en esta mañana agradeciéndote a ti, Señor de los cielos y de la tierra, esta nueva oportunidad que tú me das para poder, Señor, hacer el programa. Gracias te doy, Señor, sabiendo que tú, Señor amado, cuida de nosotros, sabiendo que tú, Señor, nos diriges, Señor, porque con tu fuerza solamente podemos hacer todas las cosas y con tu capacidad. Señor, sabiendo, Señor, que tú nos fortaleces y nos das ánimo cada día, sabiendo quién eres tú, Señor, y estamos por ti, Señor amado, y para ti, Padre Santo, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Y el Señor bendiga a todos los hermanos que han orado conmigo esta mañana. Gloria al nombre del Señor. Hermanos amados, tenemos que estar contentos, alegres de poder estar nuevamente escuchando la radio, porque todavía la radio no ha sido dejada completamente de lado, ¿no? Porque yo tengo mi celular y yo veo que en el celular está incorporada la radio. Y ahí usted puede escuchar FM, AM y todos los programas que usted quiera. Quiere decir que las ondas radiales todavía siguen siendo, a pesar de la tecnología de hoy, siguen siendo un factor muy importante para la comunicación. Y bueno, y a nosotros nos viene bien por la predicación del Evangelio de esta gracia. Así que damos gracias al Señor y a la radio que nos da la oportunidad de poder salir en directo. Y bueno, seguiremos con la radio, ¿no? Y seguiremos estando firmes ahí para poder alcanzar el Evangelio a las personas que lo necesiten. Alabado sea el Señor. Vamos a leer en el libro de Josué, ¿se acuerdan?
que estábamos leyendo el libro de Josué. Y vamos a leer hoy, habíamos terminado el capítulo 3 del libro de Josué y hablábamos sobre el arca. ¿Se acuerda el último programa que hemos hecho? Hemos hablado sobre el arca, la importancia del arca. ¿Por qué era importante? Porque el arca era digamos, la señal de todo lo que iba a venir después. La señal de todo lo que iba a venir después estaba en el arca. Es decir, que el arca era Cristo, un tipo y una sombra de Cristo, y ahora nosotros vemos que primero fue el arca, y después el arca también se usó para la destrucción de Jericó, y por medio del arca ellos tenían comunión con Dios, ¿no? Con el Padre que los había liberado de la tierra, de la esclavitud de Egipto, perdón. Entonces vamos a ver las 12 piedras que fueron tomadas del Jordán, ¿no? Y vamos a leer en el versículo 1 y 2. Y cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomá del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu. ¿Vio? Uno de cada tribu, dice. Bueno, ahora vemos que Josué, de acuerdo con lo que él escuchó de Dios, o de acuerdo con la palabra de Dios, él ordena a 12 hombres, uno de cada tribu, dice, y esto representando a toda la nación de Israel. Y dice para que tomasen 12 piedras del lecho del río, de ahí ¿no? Del lecho del río, del lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca. Es decir que entraron los sacerdotes, entró el arca llevado por los sacerdotes, y de ahí, del lecho del río, ellos tenían que tomar 12 piedras, donde estuvieron en pie ahí los sacerdotes. Y dice que estas piedras fueron puestas en un lugar donde ellos habían estado en la noche, donde había pasado la noche. Y eso era como un memorial para Israel. Ellos tenían como un recordatorio. Y entonces dice que Josué, el mismo Josué, él puso otras 12 piedras en el río. Están las que sacaron las piedras del río, y están aquellos, y está Josué que pone las 12 piedras en el río, en el fondo del río. Todo esto es sombra y tipo de lo que viene después, ¿no? Y esto es algo espiritual, algo maravilloso, y solamente esto lo pueden entender aquellos que han tenido un nuevo nacimiento, porque es una palabra espiritual. Hay algunos que pueden tener este conocimiento, pero la palabra le es revelada a las personas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le revela la palabra del Señor. Entonces, vemos que Cristo, nuestro amado Señor, Él fue muerto por nosotros. No como nos habíamos visto nosotros eso en el arca. Él fue muerto por nosotros. Él ha pasado por la muerte, pasado por las aguas de la muerte. Entonces, cuando hablamos del agua, hablamos de olas, y hablamos de ondas terribles que producen el agua, que produce la muerte. Todo eso cayó sobre Cristo, sobre nuestro amado Señor. Y nosotros tenemos que ver que esto tiene una importancia muy grande para la conquista de la tierra de Canaán.
para poder poner nosotros nuestro pie sobre nuestra herencia. Tenemos que aceptar la muerte de Cristo como nuestra muerte. Ahora fíjese que Él fue bautizado en las aguas. Él pasó por las aguas de la muerte, ¿no? Porque la muerte es visto como un río, ¿no? Como un río de agua, ¿no? Muchos hermanos relacionan la muerte con el agua del bautismo, ¿no? Con el agua del bautismo. Pero acá la muerte, eso es una figura nada más, que el hecho de que la muerte se vea como un río de agua, ¿no? Eso es una figura. La muerte también es vista en el libro de Romanos como lo que describe la palabra de Dios, que dice que desde Adán hasta Moisés reinó la muerte. Quiere decir que también la muerte es vista en la palabra de Dios como un rey que reina libremente, que nada lo puede atajar, la muerte. Después vino la ley, ¿no? Y la muerte le puso un parate, la ley le puso un parate, no a la muerte, sino al pecado, le puso un parate, pero la muerte seguía su cauce. Bueno, acá hay una figura en este río Jordán, de que la muerte seguía su cauce, pero después que el arca y los sacerdotes pisaron el agua, es decir, gustaron la muerte, las aguas de la muerte se detuvieron. Quiere decir que cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, Él detuvo la muerte, ¿no? Y la muerte es detenida cada vez que hay una persona que cree en Jesucristo, cada vez que una persona recibe a Jesucristo, esa muerte, que no es un río, ¿no? También la muerte está comparado en la Biblia como el espíritu, como un espíritu, como algo que es algo espiritual, ¿no? Y bueno, la muerte fue destronada de su reinado cuando Cristo la destronó, ¿no? Habiendo Él vencido la muerte en su resurrección. Pero acá, cuando se compara las aguas con la muerte, pensamos que el bautismo es la muerte del hombre viejo, el bautismo por las aguas es la muerte del hombre viejo, y que ahora nosotros, cuando nos levantamos del agua, nosotros ahora somos una nueva creación en Cristo. Eso se piensa, eso se interpreta, pero la verdad es que no es así. El bautismo de las aguas no es la muerte del hombre viejo, ahí no se produce la muerte del hombre viejo, tampoco se produce la muerte del cuerpo de los pecados, ¿no? Sino que eso es una figura nada más. Lo que estamos hablando acá en el libro de Josué. El bautismo por las aguas que nosotros practicamos en este tiempo, en esta era de la iglesia, representa una declaración de fe. Representa cuando alguien se bautiza por las aguas, está declarando por la fe que su viejo hombre murió, que su cuerpo del pecado fue sepultado, ¿no? Y que él ahora es una nueva creación en Cristo. Pero la realidad de la muerte de Cristo, o la realidad de la muerte del hombre viejo y de la muerte del cuerpo de pecado, eso ocurrió en la cruz. Cuando Cristo fue crucificado, cuando Cristo fue sepultado, Él llevó la vida vieja, el hombre viejo, el cuerpo de los pecados al madero, lo crucificó y después lo enterró y nunca más resucitó ese cuerpo de pecado, sino que eso ocurrió en la cruz del Calvario.
sino que resucitó una nueva creación, un nuevo hombre, con un cuerpo completamente separado del pecado, separado de la concupiscencia de la carne, separado de la muerte. Entonces, la mala interpretación que se hace del bautismo, ¿no?, nos lleva o lleva a la iglesia a creer que si uno no se bautiza por las aguas, no es salvo. Pero no es así. Aunque una persona no se bautice por las aguas, pero cree en el Señor Jesucristo, recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, esa persona es salva, tiene vida eterna. Porque la muerte que Dios cuenta de esa persona, la muerte de su viejo hombre, la muerte del cuerpo del pecado, Dios lo cuenta en la muerte de Cristo, no en el bautismo. El bautismo no salva, el bautismo de las aguas. El bautismo de las aguas lo único que hace, declaramos que hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Cristo para novedad de vida. Es una declaración de fe. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 1, versículo 17, que el justo por la fe vivirá, por la fe y para fe vivirá. Pero acá en este relato, espero que se me entienda bien lo que estoy diciendo, que el arca pasó por las aguas del Jordán. Entonces todas las ondas que agitaba la muerte, todas las olas que agita la muerte, que son terribles, ¿no?, pasaron sobre nuestro amado Señor Jesucristo. Jesucristo llevó la ira de Dios, ¿no? Él llevó la ira y la maldición de Dios sobre sí mismo. Esa ira y esa maldición, eso descansaba sobre nosotros, sobre los que nacimos de Adán. Los que hemos descendientes de Adán, Dios estaba completamente airado, enfurecido, y había una maldición sobre nosotros, había una maldición. Pero Jesucristo tomó nuestro lugar como pecador, y Él llevó esa ira y esa maldición sobre sí mismo para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación y la vida eterna. Lo único que tenemos que hacer es recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Eso es lo único que tenemos que creer. ¿Cómo podemos creer? Cuando escuchamos la predicación de Jesucristo, de nuestro Señor Jesús, y esa predicación produce fe en nosotros, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, produce fe, y entonces ahí está la oportunidad para recibirle al Señor Jesucristo como nuestro Señor de nuestra vida, como nuestro Salvador. Ahora, lo que nosotros hemos creído en Jesucristo, lo que creemos en Él, nosotros estamos muertos. ¿Y dónde morimos nosotros? Cuando decimos nosotros estamos muertos, estamos diciendo que el hombre viejo murió. El hombre viejo murió, nuestra vida vieja murió, nuestra vida que nosotros hemos recibido de nuestro padre, de nuestra madre, esa vida de pecado, esa vida que era una vida que nos enemistaba con Dios, esa vida terminó completamente, ya no existe más para nosotros esa vida, ¿no? Si bien reconocemos a nuestra papá y a nuestra mamá, lo seguimos reconociendo porque son nuestros padres, pero la vida que ellos nos heredaron a nosotros, que a la vez a ellos se la heredaron nuestros abuelos y a la vez a los abuelos, los bisabuelos, hasta que llegara Adán, esa vida se terminó. Ya no existe más para nosotros. La vida en este mundo, la vida de pecado, la vida de las concupiscencias para nosotros se terminó. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que hemos sido bautizados juntamente con Cristo. Cuando Cristo fue bautizado, sumergido significa, en la muerte, nosotros fuimos bautizados juntamente con Él, como dice en el libro de Romanos, en el capítulo 6, desde el versículo 13 en adelante. 3, no 13, 3. Ahora, nosotros estamos muertos, nuestro viejo hombre, nuestra vieja vida. Por un lado estamos muertos, por el otro lado estamos vivos.
como dice en el capítulo 6, versículo 11, creo que dice, de Romanos. Alabado sea el Señor. Nosotros hemos muerto con Cristo. Y esto no es una experiencia. No es que nosotros hemos experimentado la muerte en nuestro cuerpo físico, porque no lo hemos experimentado. No hemos experimentado la muerte del cuerpo de pecado, porque todavía estamos llevando un cuerpo que es pecaminoso, ¿no? Pero por la fe, porque nosotros vivimos por la fe, como todos los cristianos creemos que este cuerpo ya no es un cuerpo de pecado, porque el cuerpo del pecado lo llevó Jesucristo a la cruz del Calvario, y lo crucificó, lo mató, lo enterró y nunca más resucitó, sino que este es un vaso que contiene un tesoro, y ese tesoro es la vida de Dios en nosotros. Como dice ahí en el 2 de Corintios, capítulo 4, creo que en el versículo 17. Tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia no sea de nosotros, sino sea de Dios. Bueno, qué maravilloso. Esto no es una experiencia. Nosotros no hemos experimentado la muerte. Jesús sí experimentó la muerte. Él experimentó la muerte por nosotros. La muerte que Cristo murió o experimentó, nosotros la tendríamos que haber experimentado. Pero nosotros no vamos a experimentar nunca esa muerte. No, la muerte que experimentó Cristo, su sufrimiento, porque Él ya lo experimentó por nosotros. Ahora, sabemos que estamos muertos y esto es independientemente a nuestra fe. El hecho de que independientemente de nuestra fe es un hecho. Nuestro viejo hombre murió. Nuestro cuerpo del pecado fue destruido. Eso es independientemente de nuestra fe. Esto es algo que pertenece a la historia, pertenece a los hechos que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Pero tenemos que decir que necesitamos de nuestra fe, que es la fe a nosotros nos trae la experiencia, a nosotros nos trae la maravillosa experiencia de la victoria que nosotros tenemos contra el pecado, de la victoria que nosotros tenemos contra Satanás. Es decir, si bien no experimentamos la muerte la experimentó Cristo, pero sí experimentamos en nosotros, en nuestro cuerpo humano, experimentamos la victoria que tenemos contra el pecado y contra el diablo, contra el mundo. Experimentamos la victoria, sentimos, vivimos una experiencia de victoria sobre el mundo, sobre la carne, sobre el diablo. Eso sí lo experimentamos. Pero independientemente de nuestra fe, ¿no?, el hecho está. El hecho ocurrió. Nosotros por la fe hemos muerto con Cristo. Nosotros no morimos. Pero cuando nosotros nos identificamos con Adán, morimos. ¿Quién es nosotros? El hombre viejo. El hombre nacido de Adán. Cuando decimos nosotros no nos referimos a la nueva creación, sino al hombre viejo. El hombre viejo murió. Adán murió. Cristo lo llevó a la cruz y lo crucificó. Al hombre viejo, no al nuevo hombre. No al nuevo hombre, sino al hombre viejo. Y todos aquellos que creen en Jesucristo, le reciben como Señor y Salvador, Dios los cuenta muertos con Cristo, su viejo hombre. Su cuerpo de pecado está muerto con Cristo. Cristo los llevó a la cruz y los ve como una nueva creación. Los ve resucitados en Cristo para una novedad de vida. Esto es así, y esto es precioso, y esto es maravilloso, y esto no se puede negar. ¿A qué estamos muertos nosotros? Estamos muertos al pecado. Estamos muertos a la ley de las obras. Nada conseguimos por medio de las obras, por medio de nuestro esfuerzo. Estamos muertos a la ley de las obras. Estamos crucificados, muertos al mundo, a todo lo que el mundo nos ofrece.
su política, sus fiestas, su vida, nosotros estamos muertos al mundo. ¿Por qué? Porque ¿quién estaba muerto? ¿Quién estaba vivo para el mundo? El hombre viejo, el hombre nacido de Adán. Él estaba vivo para vivir la vida del mundo, pero ese hombre viejo murió. Nuestro viejo hombre fue crucificado. Esto es lo que la palabra de Dios dice. La palabra dice que nuestro viejo hombre murió. Eso usted lo puede leer ahí en Romanos, en el capítulo 6, versículo 6. Tómese el trabajo y léalo. ¿No? Dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Alabado sea el Señor. Entonces, fíjese, hermanos amados. Estas son, ¿cómo le voy a decir? Son afirmaciones que la palabra de Dios tiene. Son hechos que van a perdurar para siempre, por siempre y para siempre. Estos hechos que ocurrieron allí no son para ser hechos prácticos por... Nosotros no matamos al hombre viejo todos los días. No matamos al hombre, no destruimos el cuerpo de pecado todos los días. Eso ya se hizo. Jesucristo mató al hombre viejo. Usted no puede matar al hombre viejo todos los días, ni tampoco puede destruir el cuerpo del pecado todos los días, como muchos quieren destruir el cuerpo de pecado con ayunos y oraciones, y eso no es así. Este cuerpo de pecado no se destruye con ayuno y oración. No, el ayuno y la oración no es para destruir el hombre viejo, ni para destruir el cuerpo del pecado, ni para vencer el pecado, ni para vencer el mundo. Eso Jesucristo ya lo hizo por nosotros hace 2000 años atrás. Nosotros vivimos en la fe, en la victoria que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario sobre el mundo, sobre la carne, sobre el cuerpo del pecado, sobre los demonios y principados. Nosotros vivimos la victoria de Cristo. No vivimos en la victoria de nosotros. Porque nosotros no podemos tener victoria. Nosotros no podemos tener victoria. ¿Se da cuenta, hermanos amados? Estas son cosas, lo que Cristo hizo, y son hechos eternos, son hechos prácticos. Nosotros lo único que lo tenemos que reconocer todos los días de nuestra vida, ¿no? El hombre viejo murió, Cristo lo crucificó. Todos los días tengo que reconocer eso. El cuerpo del pecado fue destruido, ¿no? Cristo lo destruyó, ¿no? Tenemos que reconocerlo todos los días eso. Declararlo, confesarlo con nuestra boca. No, ¿cómo voy a pecar yo si yo he muerto al pecado? Si yo he muerto al hombre viejo, si el hombre viejo está crucificado, muerto y sepultado. Porque así como Dios cuenta las cosas que no son como si fuesen, así también nosotros contamos juntamente con Dios. Nosotros contamos las cosas que no son como si fuesen. Nuestro cuerpo de pecado fue destruido, pero ahora salimos de la fe y vemos que nuestro cuerpo de pecado está en nosotros todavía. Pero no salgamos de la fe. ¿Por qué tenemos que salir de la fe? Si el justo por la fe vivirá. ¿Y quién es justo? Aquel que recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque hemos recibido una justicia por haber creído en Jesucristo. Entonces, volviendo a las piedras del Jordán. Las piedras que fueron dejadas en el lecho del Jordán, a la orilla del Jordán, nos representan a nosotros. Usted fíjese que fue Josué. Josué era un tipo de Cristo. ¿Quién la puso allí? ¿Quién las puso allí? Gloria al nombre del Señor. Aunque los 12 hombres quienes sacaron las piedras, los 12 hombres sacaron las piedras, ellos no tuvieron parte en ponerlas en el Jordán. Las sacaron, pero no tuvieron parte en ponerlas en el Jordán.
Acuérdense que las piedras colocadas en el Jordán representan la muerte del hombre viejo, porque esas piedras representaban a cada una de las tribus de Israel, a cada persona, a cada mujer, niño, anciano. Representaba las piedras que colocó Josué en el Jordán, representaban a toda la nación de Israel, y toda la nación de Israel era hijo de Dios. Quiere decir que todos aquellos que creemos en Jesucristo como Señor y Salvador, nosotros no tuvimos parte con la muerte del hombre viejo o con la destrucción del cuerpo de los pecados, porque eso lo hizo el que puso las piedras en el Jordán, fue Josué, un tipo de Cristo. Así Cristo puso nuestro viejo hombre, nuestra vieja vida, en la muerte. Él llevó nuestro viejo hombre y nuestra vieja vida en la muerte. Entonces vemos esta doctrina de la muerte y la resurrección, ¿no? de aquellos que tienen un nuevo nacimiento. Hemos muerto, no tuvimos parte con la muerte, porque eso lo hizo Cristo, pero tenemos parte en la resurrección, porque se manifiesta en nosotros el poder de esa nueva vida. Gloria al nombre del Señor. No tenemos parte en la muerte. Eso tenemos que entenderlo. Usted no puede, por más ayuno y oración que usted haga, matar al hombre viejo o destruir el cuerpo del pecado. Solamente lo puede hacer creyendo. Usted tiene que creer que Jesucristo hizo eso por usted. Alabado sea el Señor. Fíjese, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Esto, hermano, esto es el evangelio puro. Esta es una buena noticia ya no para los inconversos, sino para los creyentes. Usted, hermano, ya no tiene, en la medida que usted crea, en la medida que usted entienda, en la medida que usted esté propio, usted ya no tiene el hombre viejo en usted, porque el hombre viejo fue crucificado, muerto y sepultado. No, eso por los méritos de Cristo. Usted tiene que creer eso. Nosotros tenemos que creer. ¿En qué tenemos que creer? En el hecho de que Jesús fue el que llevó al hombre viejo, y como Josué llevó las piedras y las metió en el Jordán, así Jesucristo llevó nuestro viejo hombre y nuestro cuerpo del pecado y lo crucificó y lo puso en la muerte. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Nosotros no nos matamos de a poco, ¿vio? Como muchos quieren hacer. No nos matamos de a poco. O todo de una vez, porque algunos creen que se pueden matar a ellos a sí mismos, ¿no? O todo de una vez. Tampoco nos matan las pruebas, tampoco nos matan las aflicciones, tampoco nos matan las persecuciones. Eso no matan al hombre viejo ni destruyen el cuerpo de pecado. No es la intención esa, ¿no? A nosotros morimos solamente con Cristo. Nosotros morimos solamente con Cristo, una sola vez. Morimos una sola vez con Cristo. ¿A qué morimos? Morimos al pecado. Es decir, el viejo hombre. Pero por el otro lado estamos vivos para siempre. Estamos siempre vivos para Cristo o en Cristo. Por eso tenemos que permanecer en Cristo siempre. En Cristo tenemos vida eterna. Nuestro cuerpo humano va a morir, pero nosotros seguiremos viviendo en el Señor. Alabado sea el Señor. Y eso es precioso y es maravillosa esperanza. El que vive ahora en nosotros es el nuevo hombre. Él es la nueva creación, ¿no? Nosotros no sentimos nuestra muerte, pero sentimos una vida nueva dentro de nosotros. Una vida que nos sostiene, una vida que nos impulsa hacia adelante, una vida que nos da gozo, una vida que nos hace superar las situaciones difíciles que
de cada día. La vida de Dios. Es la vida de Dios la que nos sostiene a nosotros, no la vida del cuerpo humano ni la sangre del corazón. Es Dios quien nos sostiene a nosotros. Entonces, así como los hombres llevaron las 12 piedras al Jordán, ¿vio? Ellos representan a toda la iglesia, estos 12 hombres. Ellos fueron levantados de los muertos. ¿Y dónde fueron colocados? En los lugares celestiales en Cristo. Fueron colocados del otro lado del Jordán. Ahora, lo que usted tiene que hacer es dejar al hombre viejo sepultado. Deja al hombre viejo ahí enterrado, sepultado. Eso es lo que no hicieron los egipcios. Los egipcios los israelitas, me equivoqué de figura. Los israelitas no dejaron al hombre viejo sepultado, porque el egipcio representa al hombre viejo. Cuando los egipcios lo iban persiguiendo a los israelitas, ¿no? Para nuevamente esclavizarlos o para matarlos, Dios abrió el Mar Rojo, abrió el Mar Rojo y los egipcios lo persiguieron. Entonces, una vez que pasó el último israelita por la muerte, Dios volvió a que el río Jordán tuviera nuevamente su cauce. Es decir, la muerte mató a todos los egipcios. El egipcio representa al hombre viejo, a la vieja creación, aquella que estaba en esclavitud. Ahora, pero resulta que en la mente de los israelitas, siendo que ellos eran hijos de Dios, ellos querían volver a Egipto y querían tener una sepultura en Egipto y querían comer en Egipto y querían tanto a Egipto. Claro, 400 años de esclavitud, ellos lo único que conocían era Egipto. Querían volver a Egipto, es decir que llevaban el hombre viejo dentro de ellos. Y por ende la conducta de ellos era conforme a la del hombre viejo. Y eso que ellos eran hijos de Dios. Entonces, ¿qué pasó con todos los que salieron de Egipto? Dice que ninguno entró en la tierra prometida. Si usted no se deshace del hombre viejo, si usted no se deshace del cuerpo de los pecados, usted no va a poder entrar en el cielo para poder estar en las bodas del Cordero. Usted no va a poder asistir, no recibir un cuerpo resucitado y glorificado conforme a la gloria de Cristo, no lo va a poder hacer. Para que nosotros podamos ser arrebatados cuando Cristo venga, puede ser que venga hoy, usted tuvo que haberse despojado del hombre viejo y del cuerpo de los pecados en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eso cómo lo hace? Por la fe, creyendo que su hombre viejo y el cuerpo de los pecados fueron crucificados por nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Qué maravilloso esto, ¿no, hermano? Ahora, fíjese, Dios a nosotros nunca nos ve Él en la carne. Nunca Dios nos ve en Adán a nosotros. Una vez que nosotros hemos recibido a Jesucristo como nuestro amado Señor y Salvador, Dios nos ve en Cristo. ¿Cómo nos ve Dios en Cristo? Santos, justos y perfectos. Dios nos ve en Cristo siempre. Siempre nos ve en Cristo. Ahora nosotros tenemos la carne en nosotros. Pero nosotros tenemos que encontrar la diferencia entre nuestra presente carne, ¿no? O el vaso de barro y nuestro antiguo viejo hombre. Tenemos que encontrar la diferencia. Porque muchos relacionan nuestro vaso de barro con el hombre viejo, cuando eso no es así. El vaso de barro es una cosa y el hombre viejo es otra. Debemos de distinguir esta presente carne que nosotros tenemos, o el vaso de barro que nosotros tenemos, no es el antiguo viejo hombre, como muchos lo dicen. No es el hombre viejo, este cuerpo de carne. Y esto a nosotros se nos dice que está en nosotros, pero se habla como habiéndonos despojado. Porque ahí en Colosenses capítulo 3:9 dice,
habiendo despojado del hombre viejo con sus hechos. Nosotros, usted y yo, que creemos, no somos delante de Dios, no somos identificados con la vieja creación. Dios no nos ve en Adán, Dios no nos ve en el hombre viejo. Esa vieja persona ha terminado de su existencia, ya no existe más. Eso de acuerdo a Dios. Aunque la naturaleza humana está aún en nosotros. Pero por esto no somos responsables nosotros. Nosotros, si fuera por nosotros ya no hubiéramos revestido de la nueva creación completamente, aún con un cuerpo resucitado y glorificado, pero no. Eso no depende de nosotros. Entonces, si no depende de nosotros no somos responsables porque la naturaleza humana, tenemos una naturaleza humana débil, eso nosotros no somos responsables, eso es Dios responsable. ¿Y por qué Dios dejó nuestra naturaleza humana acá débil? ¿No? Y eso es mucho para decir, pero les voy a decir algo. Él dejó nuestra naturaleza humana débil para que nosotros dependamos de Él para todo, ¿no? Para que nosotros dependamos de Él siempre. Porque si nosotros tuviéramos nuestro cuerpo resucitado y glorificado, seguramente que con una vida o con una naturaleza como la que tenemos nosotros, la naturaleza humana débil, seguramente que nos independizaríamos del Señor. Ahora, ¿nuestra responsabilidad cuál es? Nuestra responsabilidad es creer a Dios, ¿no? Y cuando nosotros le creemos a Dios, nosotros le damos la oportunidad a Dios para que Él se responsabilice de nosotros, ¿no? Para que Él tenga la victoria, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Y eso dice en Romanos, capítulo 6, 14. Entonces, hermanos amados, tenemos la palabra del Señor, tenemos la palabra de fe, tenemos la palabra de la gracia, de que el pecado no dominará sobre aquel que confía y que cree en los méritos de Cristo. Aquel que cree que realmente su viejo hombre murió y su cuerpo de pecado fue destruido, el pecado no se enseñoreará más de él. Entonces ahora ponemos toda la responsabilidad de nosotros en Él, en Cristo. Eso es lo que significa estar en la gracia. Estar en la gracia es ponerlo al Señor como responsable de toda nuestra vida, de nuestra vida presente y nuestra vida futura. Eso es estar en la gracia. Ahora, estar bajo la ley es tomar toda la responsabilidad nosotros. Yo me hago responsable. Pero nosotros no nos hacemos responsables de nosotros. Nosotros decimos que el Señor es el responsable. Él nos dará el crecimiento a su debido tiempo. Seguramente que así será. Doy gracias al Señor por este tiempo, hermanos, de predicación. Espero que esta palabra les sea de mucha bendición para su vida. El Señor bendiga a nuestro hermano Nicolás, ¿no? Y a la hermana Andrea, que van a seguir con el programa. Les abrazo en el Señor a cada hermano que me escuchó, a la hermana que me escuchó, que escuchó más la palabra del Señor. Espero que esto le haya traído bendiciones a su vida. Señor, estoy delante de tu presencia, agradecido, Señor, por este tiempo de predicación en la radio La Predicadora. Puedas tú bendecir a todos los hermanos y hermanas, a todos, a nuestro presidente, a nuestros gobernantes, a aquellos que están enfermos, Señor, que tú les puedas estar sanando, Señor. Libera al mundo de esta pandemia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga ricamente, hermano, y nos estamos escuchando el día viernes a las 10, de 10 a 11 de la mañana. Un abrazo.